A nombre del licenciado Jesús Alberto Cano Vélez, presidente de la Federación de Colegios de Economistas, sean todos ustedes bienvenidos a la presentación del libro del maestro José Antonio Fernández, Introducción a las Ciencias Sociales. De la misma manera, saludamos muy gustosamente a todos los colegas que nos siguen vía internet de los colegios estatales y también de las universidades estatales. He de mencionar una situación: por cuestiones de agenda no nos pudo acompañar el comentarista que estaba programado, el doctor Ángel Ramírez. Sus amplias actividades lógicamente no le permitieron estar aquí, pero bueno, tenemos al autor del libro, que es como quien dice, el platillo fuerte de la tarde. Y como siempre, y desde que inició este cuerpo directivo, uno de los propósitos es el de dar a conocer a la comunidad gremial los trabajos que hacen los miembros de nuestra federación. Y en este caso, pues el maestro José Antonio Fernández es un distinguido economista, egresado de la Facultad de Economía de la UNAM. Cuenta con un posgrado en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y pues bueno, también tiene una amplia experiencia laboral y también, por qué no decirlo, en lo docente. En lo laboral, ha sido jefe del Departamento de Asuntos Bilaterales México-Sudamérica de la Dirección General de Cooperación Económica Internacional de la Secretaría de Comercio, subgerente de contratación de la Gerencia General Comercial de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, jefe de Unidad de Almacenes de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de la Secretaría de Educación Pública, director de Administración de Cargo Centro S.A. filial de Aeroméxico, director general de Distribuidora de Mercancías S.A. CB, asesor de la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de Capacitación, Productividad y Empleo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y bueno, en la docencia, que es donde yo lo conocí hace algún tiempo en la Universidad Tecnológica, bueno, él sigue siendo profesor de ahí, de las áreas de Economía, Finanzas y Administración y Contaduría. De la misma manera, ha impartido cátedra en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y el Colegio Simón Bolívar. Vamos, lo recibimos muy gustosamente, maestro, y pues bueno, le damos el micrófono para que haga la exposición de su obra. Un verdadero agradecimiento, porque de otra manera esto no se hubiera llevado a cabo si no fuera por nuestro presidente de la Federación de Colegios de Economistas, a la cual atinadamente se refería el maestro Horacio, al apoyo también del licenciado Jesús Félix, ¿verdad?, Rubio, y desde luego a nuestro buen amigo, al maestro Horacio Sánchez, que la verdad le debo mucho a él, en virtud de que pues prácticamente la edición, la autorización y todo pues pasó por sus manos. Y obviamente también parte de este evento. Entonces ahora comenzamos con nuestra portada, que aquí la tienen ustedes. Aquí también tengo otra cosa que señalarles muy puntual, en virtud de que pues una de las cosas que yo tuve en principio para poderme a trabajar, decía yo, bueno, ¿por qué me voy? ¿Por metodología de las ciencias sociales o me voy directamente por introducción a las ciencias sociales? Y como ven, pues me decidí por lo segundo, y por una razón bien importante, porque aquí al hacer el recorrido de todas las ciencias sociales, en este caso en concreto, ahí ubicamos a la ciencia económica. Entonces, como ya mi primer libro fue un análisis económico, bueno, ahora en esta parte de un segundo libro, ahí ubico ese campo y quedo conmigo mismo muy contento por entrarle a esa área, ¿no?, de las ciencias sociales. Eso por un lado. Por otro lado, también vengo arrastrando desde el primer libro ese solecito, si lo alcanzan a ver por ahí en el lado izquierdo, que esa también tiene una razón bien importante de ser, que esa fue una presencia que tuve también con mi familia, con mis hijos, mis nietecitos, en fin, y que decían ellos, sí, muy amable, y que decían ellos, oye abuelito, ¿y eso que está ahí qué es? Pues es el sol, mijito, es el atardecer, rumbo de aquí de la costa. Entonces, eso que se va metiendo, hicieron una carita de asombro, que pues por eso es que la ando arrastrando en todas las publicaciones
complicaciones, ¿no? Luego estaba, les hacía yo la broma que se mete en el mar, ¿no? Y así, y se quedaban así todos sorprendidos. Y luego, pues acá igual también entro en esta otra complicación, ¿no? De decir, bueno, aquí vemos toda la parte de la naturaleza, ¿no? Lagos, bosques, ríos y obviamente la aparición de lo bueno, el cielo, ¿no? Y la aparición del hombre, ¿no? Desde Homo sapiens hasta el Homo erectus, ¿no? O el que de alguna manera señalan los clásicos, ¿no? Adam Smith, el Homo económicos. Entonces, hasta ahí lo plasmo, no me meto en complicaciones si es cuestión de creatividad o creación de Dios o si es de evolución del hombre. Yo me voy más por la creación de nuestro Señor, ¿no? A medida de que yo me he hecho más viejo, también me he hecho más creyente. Y ahorita sobre la marcha les voy a ir diciendo los porqués. Pero sí me gustaría así que quedara plasmado esto muy bien. Después, bueno, ya viene la evolución, ¿no? Aquí ya del hombre ya entramos a la parte gráfica, estadística, bolsa de valores, etcétera, que ya ahí lo vemos específicamente ya como un ente importante al hombre y cómo se desarrolla en la sociedad, ¿no? Entonces, si le pasamos a la siguiente, por favor. De una vez hecha la explicación de las portadas, ya pasamos pues aquí al prólogo, que pues es parte de lo que gentilmente el maestro Horacio me señalaba en el avance pues de mi profesión. Si le podemos subir, por favor, y terminamos al final, que para mí es un honor quien está aquí redactando, ¿no? Es precisamente el presidente de nuestra federación, ¿no? El licenciado Jesús Alberto Cano Vélez, ¿no? Entonces, para mí también es un orgullo y un honor. Seguimos ya para lo que es el índice, por favor, que aquí es donde ya entramos prácticamente en lo que es la materia, ¿no? Aquí, como van a ver, de una vez escogido el campo, ¿no? Bueno, aquí están parte de los agradecimientos que ya me adelanté a señalárselos, y ya entramos en materia a lo que es el índice, por favor. Ahí ya nos paramos tanto. Aquí ya entramos a lo que es realmente el campo, ¿no? Aquí tenemos la parte de la construcción del conocimiento en las ciencias sociales, todos sus apartados, las interpretaciones científicas de la realidad social, todos sus apartados, que ahorita voy a ir avanzando, no en todo, sino en lo más relevante, y la parte del funcionalismo como perspectiva técnica para el análisis social. Entonces, esa sería, digamos, la temática que elegimos para discernir sobre el campo de las ciencias sociales. No sé si tal vez esto pueda ser fortaleza o debilidad. Yo respeto mucho otros autores o otros investigadores, la forma en cómo abundan o cómo penetran en este campo, ¿no? Yo penetré así en él porque también igual, aquí traigo, no sé si es un defecto del maestro Víctor Rico Galán, desgraciadamente ya fallecido. Él me enseñó mucho en el tercer semestre de la facultad, todo lo correspondiente a metodología de las ciencias sociales. Entonces, por eso es que abordo esto. Después, la parte ya final de lo que es mi plan de estudios en la maestría del maestro Jorge Víquer, que también igual, repito ahí con él lo que es metodología de las ciencias sociales. Entonces, más adelante van a ver una cita que es de él, ¿no? Entonces, pues a eso se debe que yo haya abordado específicamente este campo, más lo que ya les había señalado, que es toda la parte correspondiente a ubicar claramente lo que es la ciencia económica. Entonces, dentro de los objetivos que hago con esta temática y que lo trato de pues, enlazar a lo largo y a lo ancho de toda la obra, es lo siguiente. Nos dice en el primer capítulo el objetivo: sustentar el proceso de construcción del conocimiento de las ciencias sociales a partir de la revisión de los factores y acontecimientos que propiciaron su aparición. Por eso era mi detalle, ¿no? Y cómo desvincularla de lo que eran las ciencias naturales, la parte formal, etcétera, y ahí especificar lo que es realmente las ciencias sociales. Después tenemos en el segundo capítulo el segundo objetivo: explicar los principales conceptos y categorías de análisis de las teorías marxistas, funcionalista y comprensiva, porque hay muchos autores, pero para mí esos son los relevantes, y más adelante los retomamos y van a ver el porqué. Y finalmente el último objetivo del tercer capítulo, que nos dice formular planteamientos
a la realidad social contemporánea con base en la aplicación del enfoque interdisciplinario, porque hoy en día cualquier análisis que se haga de las ciencias sociales, como estas han avanzado ya por especialización en cada uno de sus campos, la única forma de realmente conocer al hombre o conocer la sociedad, pues es una interdisciplina, ¿no? Que ahí ya finalmente, al final de la obra, ahí nos ubicamos en esa parte. Si avanzamos en el índice y nos vamos al capitulado, ahí vamos encontrando unos objetivos que acabo yo de señalar para que quede la constancia, ¿no? Bueno, ahora la parte de avance de cómo ya comenzamos a discernir sobre todo ese conocimiento. Yo me voy a 3 ejes principales. Uno de ellos es el histórico, que es el que para mí mejor explica las cosas. ¿Por qué razón? Porque precisamente allí en esa historia encontramos una parte teórica muy importante, que es el materialismo histórico, que es el que nos fija la realidad y la evolución tanto del hombre como de la sociedad. Después viene el segundo eje, que es la parte epistemológica, que aquí, bueno, pues esta es la columna vertebral de lo que es la filosofía, y obviamente también lo que ya en un camino muy concreto y muy especializado nos lleva al conocimiento, por eso es que lo abordo, ¿no? Y la parte metodológica, que es justamente el camino o la vía para poder llegar a algo en concreto de un objetivo. Y por eso mi duda, si le entraba a metodología de las ciencias sociales o me iba directamente a la cuestión de introducción a las ciencias sociales. Pero finalmente la metodología, pues al ir avanzando, pues también te va señalando los métodos, que eso es bien importante en el momento de que ya uno está estudiando o analizando algún conflicto social. Regresando a la parte histórica, ¿por qué me voy como lo más relevante en ese contexto? Por lo siguiente, que aquí tengo la cita, nos dice: la realidad social sigue su curso, con o sin la influencia de pensamientos dirigidos, ya sea para su mantenimiento o para su cambio. Por eso entonces me fui por la parte histórica, ¿no? Para hacer un recorrido pues de cómo se van dando y cómo se van entrelazando todas esas grandes ideas en lo que son las ciencias sociales. Después de ahí yo les decía autores en las escuelas que señalamos al principio o bien personajes. Para mí hay 3 que deciden este avance. Desde luego Carlos Marx por su parte teórica en la parte del método dialéctico y lo que aprendí de él en cuanto a teoría económica. Nada más, ya las tendencias izquierdistas, esas las respeto, en mi caso no va por ahí el asunto. La segunda, que es otro autor, es Max Weber, ese yo recuerdo muy bien, me impresionó con su obra cumbre, que se llama Economía y Sociedad. Y finalmente, Emily Durkheim, que también de alguna manera pues, participa en mucho en todo el análisis que pues, de alguna manera elaboramos. Ahora bien, para irnos desprendiendo en esta forma de método descriptivo, que es el que yo aplico, primero también me voy a los grandes antecedentes de la ciencia. Entonces aquí decimos lo siguiente: el vocablo de ciencia en su alrededor ha creado una corteza mística que impide que se tenga una visión global de algún determinado contenido. O en su caso también, pues para poder negar, afirmar, cuestionar o rechazar algún conocimiento, pues de alguna manera entonces tenemos que aplicar el proceso científico. Y aquí recuerdo yo muy bien, sobre todo en la parte de pues, asesoría de tesis, que yo insistía mucho en los muchachos, ¿no? Mira, es importante el tema, es importante tu problema, pero lo más importante es el supuesto que quieres probar. Y justamente ahí, en ese proceso científico, si lo abrimos en sus partes, nos vamos a lo que es la abstracción. Entonces, comenzamos así el proceso científico, que nos dice curiosidad, observación, abstracción y comprobación. Pero entonces aquí decía yo, bueno, algo hace falta, ¿no?, en esta parte, y hay que disfrutar siempre el conocimiento, lo que tratamos de indagar, etc. Entonces dije, pues la filosofía es una parte importantísima. Entonces esta, si la dividimos en los vocablos que la integran o las raíces que tiene, encontramos que fileo nos dice tener afición a algo, y sofía, que es la verdad
o la sabiduría. Entonces quiere decir que la ciencia lo que busca es acercarnos a través de un proceso y que a través de ese proceso lleguemos a adquirir un conocimiento. Y con eso entonces tratar de probar la verdad. Dada esa plataforma de la ciencia, entonces ahí sí ya viene una división muy importante, que es la ciencia formal, la cual se divide en matemáticas, lógica, filosofía y teología. Y finalmente las ciencias fácticas, que era, por eso les decía yo, a donde yo quería llegar, cuál es el punto de las ciencias sociales. Entonces ya las ciencias fácticas, los campos específicos que trata de observar o que trata de analizar es, desde luego, economía, derecho, sociología, historia, política y otras más que se pueden seguir abriendo según dado el caso, ¿no? Antropología, desde luego, sociología, hoy en día geografía económica, etc. Entonces ahí sí ya estamos exactamente en el punto de lo que son las ciencias sociales. Entonces ahí sí ya me queda a mí más que claro el por qué yo disfruto, como les decía yo, el contenido de filosofía, que me acerca, que paladeo lo que corresponde a la ciencia económica, pero aquí yo ya lo ubico exactamente como un campo muy especializado de esas ciencias sociales, ¿no? Que por eso es que me di a la tarea también de escribir esta parte del segundo libro de lo que es la sociología, o bien la parte de ciencias sociales en cuanto al hombre, en cuanto a la sociedad. Pero sin embargo también esto no quiere decir que, como yo decía hace rato a algunos compañeros, que pues el tener un segundo o tal vez más adelante si se puede, y continúo el apoyo con mi buen amigo Horacio, habrá oportunidades de otros textos, pero eso no me viste. Yo finalmente soy el mismo José Antonio, no me interesa que pues, sea un texto que tenga premio Nobel, que se vendan muchos ejemplares. Yo lo que hago con esto es que a lo largo y a lo ancho de la experiencia profesional en el gobierno federal o bien en la docencia con la investigación, todo lo que tengo ya de cúmulo de información, pues que no se pierda, que no se vaya al cesto de la basura, que no sea, sino que sea útil a otros más. Porque yo al rato espero que te va a durar un poquito más por acá, pero cuando me vaya, pues no me llevo nada. Ya ven que ahora ni siquiera lo enterran a uno, ya no se puede, sino que aquí está José Antonio, te meten y sales por acá y se acabó todo, ¿no? Pero finalmente aquí sí, aquí queda la constancia, ¿no? O en lo que yo haya hecho, para bien o para mal. Entonces, dadas estas condiciones, hemos platicado y hasta el corte que llegamos a lo que es la parte fáctica de ya lo que es la ciencia económica. Entonces también decía yo, bueno, pero entonces ahora yo cómo puedo entender a la economía y cómo relacionarla con las ciencias sociales, ¿no? O con el mismo funcionamiento del hombre. Pues es muy sencillo. Entonces ya llegué a la conclusión también, ya estos avatares de edad y de experiencia. Entonces digo que aquí muchos compañeros pues, también tendrán su definición, ¿no? De economía, la cual respetamos y si quieren la podemos reflexionar o discutir. Pero para mí la mejor es esta. Es aquella ciencia económica que estudia las leyes fundamentales como producción, distribución, circulación y consumo. Ahora eso relacionado con ¿qué? Pues con lo que es justamente la producción. ¿Envía qué? Pues a las fuerzas productivas. Ya que tenemos esas fuerzas productivas que nos referimos a materiales, a materia prima, a las propias máquinas, etcétera, ahora las relaciones sociales de producción. O sea, ¿qué ente juega un papel importante, ¿no? El hombre, vía el consumo, vía su trabajo, etcétera. Y con ello, bueno, pues se condensa toda la situación de la ciencia económica. ¿Con qué fin? Con el fin de satisfacer necesidades, o bien desde un punto de vista también para la sociedad, buscando un bien común, ¿no? Mientras los economistas no entendamos eso, pues creo que vamos a seguir teniendo problemas, tanto en crecimiento o bien en desarrollo, ¿no? Para mí esa sería la definición más lógica. Ahora, de ahí nos desprendemos cayendo en este terreno específico de las ciencias sociales. ¿En qué sentido? De que también el hombre ha evolucionado como la fotografía de mis portadas, ¿no? Del Homo sapiens hasta el Homo erectus o bien economicus, como dice Adam Smith. Y entonces aquí llego a los modos de producción. En ese sentido encontramos el primitivo, en el cual pues exclusivamente todo era intercambio, todo era satisfacer las necesidades, no había mayor complejidad en nada.
Pasamos al modo esclavista, de producción esclavista, en la cual pues aquí sí es una desgracia para el hombre, ¿no? Socialmente hablando. Aquel que nacía pues esclavo, crecía y moría siéndolo, no se veía ningún avance en su vida, ¿no? Después, de alguna manera, podemos relacionar aquí también el feudalismo, que de alguna manera aquí el señor feudal pues era el mandamás de todo, ¿no? El que tenía la voz en un determinado núcleo de población, y pues igual no había nada que hacer ahí. Después de ahí viene la parte de descubrir nuevas áreas geográficas, nuevos productos, nuevas conquistas, se empiezan a dar los imperios, etc. Y entonces eso es el modo de producción mercantil, ¿no? O mercantilista. Y de ahí pasamos a lo que vivimos, que es el capitalismo, ¿no? ¿Cómo se gesta este? Bueno, pues se gesta precisamente cuando se dan cuenta que a través de un intercambio que se daba de mercancías y que estas al intercambiarse se obtenía dinero, pues entonces se dice, oye, ¿por qué no nos ponemos a producir en serie para obtener más dinero? Entonces ahí es donde se da la acumulación originaria del capital. Entramos de lleno al modo de producción capitalista. Entonces, en ese sentido, también ideológicamente hablando, las ciencias sociales van creciendo, van evolucionando. Entonces aquí podemos llegar a una primera afirmación. ¿Cuál es esta? Si queremos entender cuál ha sido el papel del hombre o bien de una determinada sociedad, hay que analizarlo a través del materialismo histórico. Es la única forma. De ahí en fuera, si queremos observarlo por capacidad intelectual, por capacidad de riqueza, por capacidad deportiva, etc., nos perdemos. La única manera real y objetiva es a través de las ciencias sociales, específicamente la ciencia económica, en lo que corresponde al materialismo histórico. Si hay una opinión encontrada, con mucho gusto la platicamos y la respetamos también. Después, entonces, ya entrando en esta parte de cómo pues, podemos revisar este juego del hombre, pues entonces también yo aquí recurro a otro autor que a mí me parece muy importante en lo que es la construcción de los métodos, específicamente de ciencias sociales. Y es justamente Hegel. Y entonces aquí él nos marca que, pues, igual, socialmente hablando, la única manera o el método por excelencia que tenemos que aplicar para conocer ese avance del hombre, pues es el método dialéctico, ¿no? Que es justamente una combinación de lo que viene a ser el método deductivo, que es de lo general a lo particular, y el método inductivo, que es de lo particular a lo general. Entonces él justamente utiliza ambos y lo proyecta a lo que es el método dialéctico. Entonces, justamente por eso, Carlos Marx, ya yo les decía, que a mí me llama mucho la atención como autor, desde el punto de vista académico de aportación, que todo lo que él hace en su obra, que es la más importante, El Capital, pues él precisamente juega con esto, con el método dialéctico, que en su primer tomo del Capital, él comienza a hacer su análisis pues por lo que es justamente la mercancía. Y de ahí se sigue, ¿no?, a todo lo que es el análisis del modo de producción capitalista. Pero a esto también, hasta allí, vamos a hacer otro corte, que nos hace falta. Y entonces aquí, en 1922, Malinowski, a mí me parece que también lo que hace el estudio en ciencias sociales y lo que aporta es muy interesante, porque ahorita si quieren les veo la cita acá, y ya después posteriormente, quien quiera el texto, allá atrásito va a haber ejemplares, que aquí el maestro Horacio decide el mecanismo, cuál es, si se venden, se obsequian, él decide, ¿no? Por mí no hay ningún conflicto. Y entonces, él nos señala lo siguiente, Malinowski nos dice, fíjense, en el análisis funcional, esto está en la página 33 del texto, nos dice, el análisis funcional de la cultura, ya agrega, cultura, parte del principio de que en todos los tipos de civilización, cada costumbre, cada objeto material, cada idea y cada creencia cumple con una función vital. Por eso yo les decía, se necesita una especialización de las ciencias sociales. Y cuando yo llegué a ese punto, les señalé economía, derecho, ciencia política, historia, geografía. Por eso, porque finalmente las ciencias sociales es un todo. Y si queremos observar al hombre en su avance o también a la sociedad, tenemos que buscar un apartado interdisciplinario. Pero no llegamos todavía allí, me estoy adelantando. Vamos a quedarnos en lo que es
cultura, que es otro punto importante de Malinowski. Después de aquí viene otro punto de Comte en la página 35, que también me permito citarles tal cual. Y él nos dice lo siguiente. Aquí también, desde luego, ahí le toca un periodo muy trascendente de cambios muy importantes, que es lo que se denomina la revolución industrial, que aquí también igual, pues para escenificar la revolución industrial nos dan una fecha en la historia, pero yo voy más allá, yo lo veo como un proceso, entonces yo le doy 100 años, y entonces en esos 100 años es de 1750 a 1850 o pasadito, ¿no? Entonces, en ese interín, justamente Comte, discípulo de Saint-Simon, nos dice lo siguiente, y lo cito también, que es la parte del positivismo, y nos dice, en el sentido que habíamos quedado de la cultura, también se agrega lo siguiente: si no se establece un corte tajante con ella en cuanto a la posibilidad de superar otros vicios que no sean los del desplazamiento de la clase tradicional en el poder y sus instituciones. Entonces, quiere decir que las ciencias sociales, aparte de que avanzan en el materialismo histórico y ve la evolución del hombre, cuando ya estamos, hagan de cuenta, hoy en día, siglo XXI, encontramos otro apartado en esa parte de lo que son ciencias sociales, pero que entonces se denomina el poder. Y finalmente siempre ha sido una lucha también entre los que no tienen nada y los que sí tienen. Y los que sí tienen, bueno, pues se utilizan distintos medios muy subliminales, ¿verdad?, en cuanto a un apartado que es bien importante, pero que sin embargo yo dudo mucho con el respeto que me merecen, y vaya que tengo muy buenos amigos en esa área, la parte de mercadotecnia, ¿no? Hoy en día juega un papel muy importante, pero no llega a ser ciencia social. Ojo ahí también, ¿eh? Es una técnica muy importante de sostenimiento, como lo señalábamos aquí en esta parte, de lo que es ese poder que sí se desprende de lo que es la ciencia política. Ahora bien, ya después de estas premisas y de estos comentarios que estamos señalando, me quedarían ya nada más los últimos, que ya prácticamente no fui más allá, ya estaríamos prácticamente en el tercer capítulo, por favor, en lo que corresponde a la parte de Horkheimer, que también es otro punto muy interesante, ¿no? Y es el siguiente. Aquí, si retomamos lo que decíamos de la parte epistemológica, que nos lleva a la parte de un conocimiento en concreto, este autor nos dice lo siguiente, y aquí sí lo cito en mis notas, ya no en el texto, nos dice lo siguiente: una crítica sistemática del positivismo en el aspecto metodológico apuntaban a un concepto de investigación, pero interdisciplinar. Es decir, entonces, si las ciencias sociales, después del recorrido que acabo de hacer, podemos llegar a la conclusión que para que verdaderamente veamos el avance del hombre en una sociedad, requerimos de todo un estudio, de toda una investigación, pero interdisciplinaria. Que esa sería para mí la conclusión más importante de todas las notas que están acá integradas en el texto, y que pues de alguna manera muy resumida les acabo de señalar. Y después cerramos con un comentario que va en relación a lo que es Don Quijote, ¿no? Don Quijote de la Mancha, que yo recuerdo muy bien que en primaria 3 textos hicieron mella en mí. Uno de ellos, pues bueno, fueron las historietas de Julio Verne, ¿no? Todas las que ustedes puedan señalar. Después de eso viene la de La máquina del tiempo, de J.G. Wells, y finalmente el Don Quijote, ¿no?, escrito por Don Cervantes Saavedra. Entonces, en esta parte del Don Quijote, que es con lo que cerramos en el texto, después de todas sus aventuras que señala con su amigo Sancho, que va, que viene, etcétera, y que se anda hoy peleando con los molinos de viento y todo lo que ustedes puedan recordar, yo llego muy sencillo al siguiente comentario en torno a ello, y nos dice: todo objeto que no se presenta sin contradicción es in su facto aceptado como realidad absoluta. La segunda conclusión a la que yo llego en esto es precisamente que si al hombre lo queremos observar, lo queremos ver cómo realmente y cómo interactúa en esa sociedad, pues es a través de simplemente
el método histórico, que por ahí se lo señalé, que es el que yo aplico, y además también de una forma descriptiva, apoyándome en intelectuales que fueron surgiendo a lo largo y al ancho en sus aportaciones de esa parte de las ciencias sociales, y autores que no estoy casado con ellos, pero que sin embargo sí estoy muy convencido de sus aportaciones, y que por eso me atreví pues a señalárselos y a ponerlos acá en la temática del índice, ¿no? Y desde luego yo les decía, es muy respetuoso cualquier otro camino de algún otro autor, que hay muchos, y que pues desde luego si yo estuviera por aquí frente a uno de metodología de las ciencias sociales, me diría, no, José Antonio, hubiera sido mejor que tú hubieras ido por la metodología. Y no, ya les expliqué por qué no me fui por ahí, sino que me fui directamente a las ciencias sociales. Y les vuelvo a reiterar con una tercera conclusión, para ubicar perfectamente bien a la ciencia económica y ahí entonces observar cuál es su papel real y disfrutar yo, acercarme a este conocimiento. Y creo que si en este momento estuviera yo otra vez a punto de decidirme qué estudiaría, sin lugar a dudas me iría directamente a la ciencia económica.